Gracias, diputado presidente. Hace unos minutos me pidió una entrevista Noticias Repretel para preguntarme que qué opinaba de que las 14 denuncias que había presentado don Luis Guillermo Solís el día que hizo el discurso de los 100 días en el Teatro Nacional contra personas que habían participado en anteriores administraciones a la suya, habían sido las 14 desestimadas por el Ministerio Público. Yo, pues la primera sorpresa que tuve era que probablemente la noticia no era correcta, como me le estaban diciendo, y pedí que por favor se confirmara. Efectivamente, me confirmaron la información de que cuando el presidente hizo el discurso de los 100 días en el Teatro Nacional, que lanzó aquellos cuestionamientos sobre lo que había sido la finca encharralada y llena de actos cuestionables que había encontrado y que lo había obligado a llevar casos al Ministerio Público de carros que estaban desaparecidos desde tiempo de don Mario Echandi, de funcionarios que seguían o estuvieron en planillas desde después de la revolución del 48, de descuido de parte de las administraciones que le habían entregado la finca encharralada, como él lo había definido, y que el Ministerio Público tenía que conocer esos casos, sentar las responsabilidades, porque esa era la transparencia y la nueva y el cambio de administración, el cambio prometido, el cambio por el que habían votado 1.300.000 costarricenses. La verdad, en ese momento nosotros lo que dijimos fue que cada palo aguante su vela. Si hay irregularidades, que se sienten las responsabilidades y que lleven a la cárcel a las personas que sean responsables de esos hechos delictivos. Pero lo que nunca nos imaginamos, lo que ni siquiera pasó por nuestra mente, tratando de haber actuado con el mayor extremo de cinismo o de ingenuidad, era que el Ministerio Público iba a declarar, iba a rechazar las 14 acusaciones y que iba a sacar invicto al presidente con sus 14 denuncias sin haber obtenido ni una sola apertura de un proceso penal. Entonces ahí se pregunta uno, y repito, la información la doy con base en la entrevista que me acaban de hacer de parte de Noticias Repretel. Ahí lo que uno se pregunta entonces, ¿por qué someter a Costa Rica a ese nivel de circo y de show? ¿Por qué tener que engañar a la ciudadanía con un acto de ese nivel, de una convocatoria de los 100 días, en un acto formal en el Teatro Nacional con presencia de la sociedad civil y sacar los 14 haces de las 14 denuncias si ni siquiera se tenía un respaldo probatorio para que el Ministerio Público siguiera adelante? ¿Cómo es posible que se haya ofendido la inteligencia de los costarricenses de esa manera? ¿Cómo es posible que se haya ofendido a la clase política costarricense? Si cada vez que se hablan de actos de corrupción es lo que hace que el pueblo cada vez crea menos en la democracia y menos en el sistema. ¿Qué necesidad tenía don Luis Guillermo Solís de montar ese show para que al final se derrumbara como un castillo de arena que no tenía ninguna base ni respaldo y que viene a poner dudas en las actuaciones que se han estado dando por parte del gobierno de la República? Yo repito, no conozco por el fondo las desestimaciones del Ministerio Público, no conozco los documentos, no conozco tampoco las denuncias, pero estoy haciendo referencia a lo que un medio de comunicación me ha venido a preguntar y me ha entrevistado, y me imagino que algunos de ustedes también se le han hecho esas mismas preguntas. Si la información no es correcta, pues tendrá que rectificar el medio que me ha entrevistado. Pero si la información es correcta, la pregunta es, ¿cómo es posible que ese fuera el debut del cambio que se le prometió a los costarricenses? ¿Qué era lo que estaba pasando por las mentes de Casa Presidencial cuando se llegó a exponer a la ciudadanía 14 actos de corrupción que al final terminaron en absolutamente nada? Eso, más que un irrespeto a la opinión pública, más que un irrespeto a las anteriores administraciones, es un irrespeto a la misma investidura de ser presidente de la República,
porque no es posible que se maneje el país con esos niveles de irresponsabilidad. No es posible que con tal ligereza se condene y se pida sanciones a funcionarios, se haga ese nivel de anuncio en la forma en que se hizo ante el país, con una cadena de radio y televisión, que recuerden que incluso hasta se discutió de venir a hacerlo en este plenario para que al final el Ministerio Público desestimara las causas. Le agradezco, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, y ojalá que podamos en el país reorientar la marcha de esta administración por una ruta de trabajo con seriedad, de trabajo en aras de lograr que transformemos las cosas públicas y transformemos la política en Costa Rica. Gracias, diputado presidente.